Muy buenos días, queridos. Me alegra verles nuevamente, estar acá en la casa del Señor, poder también compartir con ustedes una porción de la Escritura que, de por cierto, nos hará meditar. En esta mañana escogí esto de Primero de Samuel, porque creo que es una porción que nos va a enseñar esta mujer cómo adorar a Dios en la dificultad, cómo poder presentar nuestra queja delante de Dios y cómo Dios puede consolar los corazones de los afligidos. Así que es una buena porción que hoy día podamos tener acá presente. Ya nuestro hermano leyó al menos versículos 6 y versículo 7 del capítulo 1 de Primero de Samuel. Después que sucedió este tema de que Ana no podía concebir hijos, Dios de una forma milagrosa hizo el milagro y le concedió lo que quería. Acá, hermanos, hay una enseñanza tan profunda que tiene que ver con las razones también. No es el fondo de la predicación, pero sí podemos sacar aplicaciones sobre el fondo de cómo estamos orando. Pero no tan solo es eso, sino que también vemos que el cielo completo se mueve en favor nuestro cuando nuestras oraciones tienen que ver con los intereses del reino de los cielos. ¿Se entendió, no? Dios no va a responder oraciones cuando éstas no tengan que ver con el reino de los cielos. Es decir, Dios en la persona del Señor Jesús dijo: ustedes, le decía a sus discípulos, están pidiendo mal, porque están pidiendo ¿para qué? Para vuestros deleites, para vuestros derroches. Entonces, si entendemos cuando Jesús ahí en Mateo está diciendo: más primeramente buscad el reino de Dios y su justicia, estas cosas vendrán por añadidura, esa palabra, estas cosas, tienen que ver con la comida, tienen que ver con el vestido, tienen que ver con el beber, tienen que ver con el diario vivir. Entonces Jesús le está enseñando a ellos: mas si ustedes primero buscan el reino de los cielos. Mire dónde pone Mateo, el escritor, los intereses del cielo. Siempre las oraciones que sus hijos van a poder emanar de su propio corazón tienen que ver con los intereses del cielo. No puede ser de otra manera. Solamente un ejemplo aquí antes de que oremos. No puedo tener yo una oración delante del Señor y decir: Señor, por favor, ayúdame porque necesito que me cambies de trabajo, porque quiero ganar más dinero, porque quiero comprar esto otro, quiero comprar esto otro. Entonces uno piensa: ¿esto es en favor del reino de los cielos? O podríamos decir: Señor, yo te ruego que me ayudes a cambiarme de trabajo, porque en el trabajo en que estoy me dan turnos hasta los días domingos y yo en mi corazón quiero servirte. Quiero ser tuyo el día domingo entero. Señor, concédeme esta petición, porque es para el avance del reino de los cielos. De seguro Dios abrirá los cielos y dirá: eso me conviene. Eso diría Dios, ¿no? Eso me conviene al respecto. Tenemos que tener cuidado. ¿Qué le vamos a pedir a Dios? Si es para nuestros deleites o es para su gloria. ¿Oramos? Padre, en esta hora queremos poder aprender de tu palabra. Queremos ser, Señor, oidores y también hacedores de ella. Señor, que sea tu palabra que invada todo nuestro ser. Señor, que sea esta tu palabra que nos examine hasta lo más profundo. Y Señor, si hay cosas que arreglar en nuestra vida, que sea ella la que nos revele lo que tenemos que cambiar delante de ti, con la única y el único propósito, Padre, de poder ser semejantes a Cristo. Que Cristo sea formado en nosotros cada día por tu palabra. Que Cristo sea formado en nosotros para glorificar tu nombre. Que Cristo sea formado en nosotros para incentivar a otros, como dice Hebreos, estimularnos al amor y a las buenas obras, cuando veamos que aquel día ya se aproxima. Señor, haz de nosotros que amemos tu palabra
Señor, pone un carbón hirviendo en nuestra boca para que podamos, Señor, ser incentivados a hablar de ti a los perdidos. Señor, trae a esta iglesia un avivamiento. Señor, trae a esta iglesia para que los hermanos puedan ser avivados en sus corazones y con denuedo puedan proclamar el Evangelio eterno, por el cual tú nos dejaste esta tarea. Señor, aviva nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a vivir, a retomar, a volver, Señor, el primer amor, donde nada ni nadie importaba, solo tú, para servir a tu nombre. Así que, Señor, recuérdanos y guíanos a esos momentos hermosos cuando tú te presentaste a nosotros y nos salvaste. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Primero Samuel, vamos a ver varias cosas. No sé si preguntarles a ustedes si alguna vez han estado en tormentas. ¿Sí? ¿O todos excelente en la vida cristiana, no? Bien, me alegra. Entonces este sermón no es para ustedes, es para aquellos que nos van a escuchar. ¿Alguien ha estado en tormenta, no? ¿Alguien le ha tocado pasar por el desierto? El tema no es pasar por el desierto, ¿no? El tema es cómo estamos pasando. El tema que a lo mejor a mitad de camino le podemos decir, Señor, ya basta, no aguanto más y hasta aquí más llego. O le podemos decir al Señor, haz lo que quieras de mí, tú el alfarero y yo el barro soy. Bueno, Ana se sintió en estas circunstancias. Es interesante, por eso que tenemos que ver lo que dice el capítulo 1 de primero de Samuel, en el versículo 5. La última parte del versículo 5 es interesante, porque decía, Jehová no le había concedido tener hijos. Por alguna razón Dios cerró matriz de esta mujer, de alguna manera. Dios no da punta sin hilo, por así decirlo, perdónenme el término, ¿no? Dios no. Dios tiene todo planificado, Dios tiene todo bajo control, Él es el soberano, Él es el perfecto, sus caminos son más altos que nosotros, sus pensamientos no son los mismos que nosotros, su voluntad no es la de nosotros. Por eso constantemente el apóstol Pablo le decía a los hermanos, hermanos, pongan su mente en las cosas de arriba, allá. Allá están los intereses. Por eso siempre el Nuevo Testamento nos va a guiar a la iglesia, a los creyentes, a que nuestra mirada, nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestros intereses no estén en este mundo. Y así lo decía el apóstol Juan en su epístola. Hermanos, no améis a este mundo, ni las cosas que están en este mundo, porque estas cosas van a pasar. Van a pasar. Entonces, el apóstol Juan instaba a sus hermanos en la fe a que pudieran mirar a Cristo. Y no tan solo eso, el apóstol Pablo también instaba a esto. Pongan su mirada ahí arriba. ¿Saben dónde? Donde está Dios en su trono sentado recibiendo adoración todos los días. Pero al lado de Él está Cristo sentado representándonos a nosotros. Qué hermosa es esa figura de tener a un Señor que nos entiende, que es Dios hombre sentado al lado derecho de Dios para interceder por cada uno de los que Él salvó. Entonces la última parte de este versículo, del versículo 5, tiene que ver con esto. Por alguna razón Dios había cerrado matriz en Ana. Algo quería Dios. Hermanos, somos tan cortos de vista, como dice el libro de Apocalipsis, el mensaje a las 7 iglesias, recuerda ahí en Asia Menor. Ustedes son cortos de vista, decían. Somos tan cortos de vista cuando el Señor provee para nosotros medios de gracias para que nosotros podamos ser conformados a la imagen de Cristo. El problema es que nosotros no comprendemos cuando Dios nos manda pruebas, creemos que es para nuestra perdición. Y muy por el contrario, las pruebas son un excelente medio de gracia que viene del cielo. Se abren los cielos para nuestras vidas para que podamos confiar en Él. ¿Usted cree eso? No lo veo muy convencido. ¿Creen que las pruebas son un medio de gracia para perfeccionar el carácter de Cristo en nosotros? Perfecto. Entonces le pregunto, ¿quién quiere ser probado por Dios? Porque si son medios de gracia,
para acercarnos a Dios y creer más en Dios y aumentar nuestra fe, entonces toda la iglesia tendría que levantar sus manos y decir: Señor, pruébame, pruébame. Porque de una cosa sí estoy seguro, que tu presencia no se va a apartar de mí cuando tú me estés probando. Eso es de seguro, eso es seguro. Entonces pregunto nuevamente, no me levante las manos, por favor, sí, pero pregunto en su corazón: ¿a quién le gustaría? Si está mediocremente en su vida espiritual, ¿no? Está mediocre y dice: Señor, ¿sabes que necesito un remesón? Por favor, ven a mí y dame una prueba. ¿Estarían dispuestos a orar así? ¿O nos gusta solamente el camino de rosas? Las espinas no. No, las espinas no. Ahora no, Señor. Estoy súper cómodo en mi vida. Tú ves, me ha ido bien en la universidad, me ha ido bien en el trabajo. Tengo un buen pasar. Sí que por el momento no, Es un buen análisis. ¿Por qué Dios quiere hacer probar a esta mujer? Y después vamos a ver por qué era tan necesario que esta mujer pudiera tener un hijo. Que por cierto al final fue el gran Samuel. El gran Samuel. Ahora, pregunto ¿dónde estaba el interés de Ana al pedir a un hijo? Ella quería forzosamente ser mamá, ser mamá, ser mamá, ser mamá. No. ¿Sabe dónde estaba? En un voto que ella hizo con Jehová. Señor, exactamente en el reino. Señor, si tú me concedes esta petición, yo te aseguro, te lo prometo, que este será tu hijo y te va a servir. ¿Ha pensado en esa historia? Increíble, ¿no? No es para mí, yo no tengo por qué verme beneficiado. Y Ana pensaba de esa manera: Señor, si tú me vas a dar un hijo, que sea para tu gloria. Señor, si tú me vas a dar estas bendiciones, que sean usadas para tu gloria. Señor, si tú me vas a dar una capacidad para entender las Escrituras, que sea para tu gloria, para edificar a la iglesia, para edificar el cuerpo de Cristo. Señor, si tú me has dado algún don en la congregación, no es para beneficiarme a mí, sino que es para beneficiar a los hermanos en la fe. Y Ana estaba pensando entonces en el reino. ¿Estamos dispuestos a pensar en el reino cuando tengamos que pedir cosas? ¿Estamos pensando en el reino cuando Dios nos está probando? ¿Cuando tenemos que pasar por el desierto, el Señor y yo? ¿Estamos pensando en eso, en el reino? Señor, ¿está bien? Toma el tiempo que tú estimes conveniente, Señor, ¿está bien? Como decía, ¿cierto?, el Viejo Testamento: Señor, si tú nos vas a sacar de acá y tú no vas con nosotros, sería muy mal plan. Sería muy mala idea. Así que, Señor, muéstranos. Señor, que sea así cuando la nube se detenga y cuando la nube quiera andar. Es una muestra de tu voluntad sobre nuestras vidas. Bueno, sin más preámbulo, perdónenme que me extienda en esto, pero el gozo de la palabra del Señor. Aunque Jehová, dice, no le había concedido tener hijos. ¿Por qué es tan importante, hermanos? Y esto debemos entender en la cultura hebrea, que la mujer pueda tener hijos. Porque esto también tiene que ver con una cuestión cultural. La mujer tenía que tener hijos, o si no, tenía algunas consecuencias. Para entender esto, hermanos, en 1 Samuel, debemos saber algo de la cultura hebrea, de cómo vivían ellos, cómo tenían sus ordenanzas. Y esta, a lo menos, tiene 4 implicaciones por qué Ana tenía y quería tener un hijo. Y esto es culturalmente, así que si quieren anotarlos, estos 4 elementos que tienen que ver con esto. Déjeme ver, aquí estoy. Sí, acá estoy. Apreté un botón y no sé qué botón apreté, así que perdónenme. Eso es llegar ya a esta edad. Entonces, hay 4 cosas que uno puede ver en esto. Primero, era que era una cuestión de linaje. Tenían que seguir el linaje, la sangre al respecto. Uno va viendo esto y dice: ¿pero por qué era tan importante una mujer? Porque segundo, culturalmente era muy malo, muy mal visto que una mujer sea estéril. Era muy mal visto, extraordinariamente mal, y eso llevaba entonces a que
pudiera entonces tener otra imagen de la mujer. También era necesario de tener hijos porque eso también aseguraba una condición económica dentro de la familia y de los clanes. Tener hijos era muy bueno. También era por un tema religioso. Pero aún cuando hablo, y ahí están los 4 puntos, ¿cierto? La continuidad del linaje, la seguridad económica, había un valor cultural hacia la mujer. Esta mujer tiene hijos, es bendecida por Dios, y también era por un tema religioso. Pero en el tema económico era muy vital que la mujer tuviera hijos, especialmente hijas, porque esto también aseguraba una dote. Cuando la hija se iba a casar, se arreglaban los padres. Ojalá fuera así hoy día, ¿no? Escogeríamos al mejor yerno, a la mejor nuera para nuestros hijos, ¿no? Y le echaríamos el ojo ahí, así que a todos los que están criando y a los que están un poquito más grandes, dejen que sus padres hagan negocio mejor, ¿no? Buscaríamos lo mejor, ¿no? Así era la antigüedad, ¿no? Los padres hacían los negocios y venían los padres del novio y le decían a los padres de la novia cuánto vale tu hija y tanto, y se pagaba la dote. Y esa dote se pagaba porque había un menoscabo, había algo. Cuando este joven se robaba, por así decirlo, y se llevaba a esta chica a su hogar, esa familia quedaba sin mano de obra, porque las mujeres en ese entonces tenían que trabajar y hacer muchos trabajos en la casa, cortar leña, ir a buscar agua y hacer todos los quehaceres. Por lo tanto, al no estar esa mujer ya en casa, tenían que esta familia o comprar un esclavo o ponerse a trabajar para poder tener otro hijo al respecto. Entonces, por eso que era tan interesante, por eso que Ana lloraba y por eso que no sé si su amiga, ¿no? Ahí Penina, que significa perla, le estaba aguijoneando y le estaba haciendo la vida imposible. Entonces ahora podemos entender un poco por qué Ana, en el versículo 7, si podemos ir ahí, así hacía cada año cuando subían a la casa de Jehová, le gritaba a esta chica, y por lo cual Ana, vea lo que decía, hacía 2 cosas Ana: lloraba mucho y no comía. No comía. Me gusta un salmo. Quiero buscarlo con ustedes, creo que es el Salmo, si me acompañan, Salmo número 4. Es muy interesante el versículo 1. El rey David está diciendo: Señor, respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, me gusta este verbo ensanchar, porque en el hebreo es muy interesante, que significa ampliar, agrandar algo. Entonces el texto dice: Señor, cuando estaba en angustia, tú ensanchaste mi camino. No me apretaste, sino que ensanchaste mi camino. Vemos muchas veces en el Viejo Testamento, cuando el Señor sacó a su pueblo Israel de Egipto, dice, y hace una aplicación de Jehová, y dice que el brazo de Jehová fue extendido para sacar con poder a su pueblo de los 430 años de cautiverio allá. Y vemos también en Isaías capítulo 59, versículo 1, donde dice claramente: el brazo de Jehová nos ha encogido para poder mostrar y otorgar y regalar misericordia. Vemos siempre entonces un brazo de Jehová extendido. Es la misma imagen, amados hermanos, cuando vienen los padres y están criando niños pequeños, y viene el pequeño y cuando ve que el padre o la madre le extiende sus brazos así, el niño va con confianza y se echa en las manos y los brazos de su padre o de su madre. Dios es más que eso. El brazo de Jehová no se encoge, y tiene que estar entonces ahora Dios atento a esta mujer que estaba sufriendo por esto. La esterilidad en el Viejo Testamento, en esa cultura, fue considerada en Israel como una afrenta social. Era una afrenta. ¿Y sabe lo que pensaba la gente en aquel entonces? Tú te portaste mal con Jehová y Jehová entonces te está castigando. Ese era el pensamiento. Cuando venía alguna enfermedad, y recuerden el caso de Job, ¿no? Cuando venía una enfermedad, entonces le decía a Job, los amigos, abro comillas, ¿no?
¿habrás hecho algo en contra de Jehová? Y Job dijo, no, soy inocente. No, si algo hiciste, le decían los amigos. No, si no hice nada. Entonces, cada vez que venía una enfermedad se consideraba como una maldición o un castigo de parte de Jehová. Recuerda, en el Nuevo Testamento también se ve esta aplicación. Cuando vienen donde el Señor y le dice, Señor, mira, este hombre está enfermo, y le hacen una pregunta al Señor, y le dice, Señor, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Para que este sea así. ¿Recuerdan ustedes? Y Jesús dijo, no. Esto sucede para que yo sea glorificado al respecto. Bueno, era una afrenta social en que la mujer ahí no tenía. Era como una dura prueba o incluso un castigo divino, se consideraba. Los hijos se veían como una recompensa en aquel entonces. Era tan valioso tener hijos y muchos hijos. Hoy día se está limitando eso. Hermanos, hoy día la población de hijos nuevos se está terminando. Ahora los jóvenes de hoy día y los matrimonios nuevos tienen otro tipo de hijos y que los sacan del departamento a pasear con una cadena y los pasean y los cuidan, etcétera, etcétera. Esos son la clase de hijos que hoy día hay al respecto, ¿no? Entonces, en ese entonces, los hijos se veían como una recompensa de Jehová. ¿Sabe lo que dice el Salmo 127? En el versículo 3 al versículo 5, está diciendo claramente que los hijos son como flechas en manos del valiente. Así dice el Salmo 127, versículo 3 y 5. Los hijos son como flechas en manos del valiente. El Salmo 128, versículo 3, dice que los hijos son como retoños alrededor de la mesa. ¿Qué valor se le daba a los hijos en ese entonces? En Proverbios capítulo 17, versículo 6, dice el escritor que los hijos son la corona de los ancianos, los nietos son corona de los ancianos. Si no, dígame los que son abuelos, ¿cómo disfrutamos eso, no? Lo disfrutamos, pero también malcriamos. Lo que no hicimos, o sea, lo que hicimos con nuestros hijos, ni tocamos un pelo de los nietos. Ni los tocamos al respecto. De ahí entonces, amados hermanos, que una esposa no conseguía quedar embarazada, entonces recurría a otros medios para poder quedar, y eso lo más probable era que buscaba a una sirviente y tomaba y que se acostaba con su señor y podían tener un hijo, y esa mujer lo adoptaba como hijo, pero era necesario. Era entonces vital que la mujer pudiera tener hijos. Entonces se da cuenta ahora lo que puede decir el versículo 7 para entender entonces a esta mujer, Ana. Ana significa gracia. Eso significa. Penina, perla, y Ana significa gracia. Entonces el versículo 7, a ver si lo entendemos un poquito mejor. Así hacía cada año, subían, ¿cierto?, a la casa de Jehová, y esta chica la irritaba así, por lo cual Ana lloraba amargamente. Qué tremendo es esto. Bueno, el punto número 1, quiero ver con ustedes si quieren anotar el bosquejo. El punto número 1 tiene que ver con la angustia de Ana. Tiene que ver con la angustia. Pero también tiene que ver con algo maravilloso, amados hermanos. Cuando hay un esposo, y esto también es un consejo para los esposos, que pueda alentar a su esposa en la angustia, es una gran bendición. ¿Y sabe lo que hace su esposo? Le dice en el versículo 8. Y Elcana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? Y ahí le dice su esposo, ¿y por qué está afligido tu corazón? Y ahí viene la frase maravillosa, que Ana pudo calmar su corazón. Y viene este hombre y le dice a su esposo, ¿no te soy yo mejor que 10 hijos? Un escritor dijo claramente que un hombre, un esposo, que no es capaz de pastorear a su esposo, es una carga. Escúcheme bien, un esposo que no es capaz de pastorear el corazón de su esposa, es una carga. Un esposo que no es capaz de llevar a su esposa en oración y a meditar en la palabra del Señor diariamente, es una carga. Y tenemos que meditar en eso y asumir los hombres este rol de pastores de nuestros
hogares al respecto. Bueno, ¿cuál es su angustia? Ya lo leímos, capítulo 1, versículo 5, y lo vamos a tener que volver a leer un poquito nuevamente, hermanos, para ver cuál era la angustia que tenía esta mujer. Versículo 5, pero a Ana dice, daba una parte escogida porque amaba a Ana, el Cana, ¿cierto? Aunque Jehová no le había concedido tener hijos, y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola. 3 verbos que no sé si me va a dar el tiempo, creo que sí, me va a dar el tiempo para explicar estos 3 verbos que aparecen ahí, que son muy profundos en el hebreo. ¿Qué hacía esta Penina? Atormentando, aguijoneando a esta chica, Ana, al respecto. Entonces, versículo 6 nuevamente, y su rival la irritaba, enojándola, 1, entristeciéndola, 2, irritándola, porque simplemente Jehová no le había concedido tener hijos. Versículo 7, así hacía cada año cuando subían a Jerusalén y podían ir a dar sus votos, esta familia, muy religiosa de por cierto, subían a Jerusalén y daban. Estaba establecido que para todo israelita, hombre, a lo menos tenían que subir a Jerusalén 3 veces al año. Eso tenían que hacerlo. Y en estos viajes se escribe el famoso Salmo 121, que es muy precioso. ¿Alguien sabe el Salmo 121 en la primera parte, no? ¿Sí? ¿Alguien se acuerda de la primera parte? ¿Sin mirar Biblias? ¿Alguien se acuerda? Salmo 121. ¿Ah? ¿Vamos? Iglesia del Señor. El salmista decía, cuando iban a Jerusalén en caravana, alzaré mis ojos hacia los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Eso recitaban ellos cuando iban en caravana a Jerusalén, pensando claramente que a lo mejor desde las montañas venían los ataques en caravana y los querían asaltar. Y ellos iban recitando desde que salían hasta que llegaban a Jerusalén, alzaré mis ojos hacia los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Así ellos iban todos los años. Y esta familia no era la excepción. Iban todos los años a adorar al Señor ahí a Jerusalén. Pero había un problema, había tristeza en la familia, había una angustia en la familia porque Jehová no le había concedido tener hijos. Entonces vemos a una mujer que está sufriendo, tiene angustia, porque Penina constantemente la provocaba. Y usa estos 3 verbos, el Espíritu Santo acá, y los agrega. ¿Sabe que la palabra irritar en el verbo hebreo significa afligirla tremendamente, darle punzadas? Significa. Así era. Y Ana, cuando prometió al Señor darle un hijo, todavía pensaba en esto. Y la punzaba su rival. Además, el verbo que aparece acá también y sigue dando, este verbo dice que también la enojaba. La enojaba profundamente. Esta es una palabra muy similar a la palabra aflicción, pero tiene una leve desviación que significa atormentar profundamente. No tan solo le clavaba aguijones, sino que también la atormentaba tremendamente. Simplemente porque Jehová no le había concedido tener hijos. Amados hermanos, y por último, el tercer verbo que hay acá es el verbo entristecer o estar muy triste, que tiene que ver con una palabra interesante en el hebreo, significa agitarse violentamente. Agitarse violentamente, como el estruendo de un trueno. Así era la vida de esta mujer todos los años. Todos los años. Aflicción, atormentarse y también agitarse violentamente. Y ahí estaba esta mujer esperando. Amados, haciendo una lección para nosotros objetiva, en sacar enseñanza, aplicaciones para nuestras vidas. Entonces, ¿qué hacemos cuando estamos en angustia? ¿Dónde miramos? ¿Qué hacemos? Y muchas veces Dios es la última opción. La última opción. Es la última opción. Cuando estamos pasando una crisis, Dios muchas veces puede ser esto, la última opción. Y eso tenemos que contemplarlo. En esta mujer estaba totalmente afligida, totalmente atormentada.
Entonces vamos a ver ahora cómo el punto número 2 de esto, del bosquejo, cómo entonces, ya vimos en el punto número 1 cuál era su angustia, estaba ahí dándole con 3 verbos, tremendo, cómo habrá sido la situación de esta mujer. Y ahora en el punto número 2 vamos a ver a Ana, cuál va a ser su reacción frente a este tormento, porque algo tiene que hacer Ana. Amados, cuando estamos pasando por pruebas o situaciones, o por también dar y pago a nuestras consecuencias por nuestra desobediencia y nuestro pecado, entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, eso es interesante, que vamos a ver en la vida de Ana cómo reacciona a esto que le está ocurriendo, que no tiene ninguna responsabilidad. Lo único que está ella siendo usada y siendo un instrumento en las manos de Dios para dejarnos hoy día una enseñanza a nosotros. ¿Qué hacemos en la angustia? ¿Qué hacemos? Bueno, vamos a ver, capítulo 1 de 1 de Samuel, en el versículo 19. Aquí yo le tengo en el versículo 19 un título que es obviamente mío, que lo puse ahí y puse ahí adoración en medio de la dificultad. Adoración en medio de la dificultad. Esta mujer estaba muy triste, como lo vimos ahí en el versículo 8. Estaba triste, estaba llorando, no comía, estaba afligido también su corazón. Esas son las 3 cosas que notó su esposo. Y aquí hay otra enseñanza. Esposos, necesitamos conocer a nuestras esposas. Necesitamos hacerlo. Necesitamos pasar tiempo con ellas para saber qué hay en su corazón. Y Elcana se dio cuenta de estas 3 cosas y le pregunta: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué está afligido tu corazón? ¿Y sabe lo que está haciendo Elcana? Está cuidando el corazón de su esposa. Eso está haciendo. Mientras Dios está trabajando en silencio, Elcana se está preocupando del corazón de su esposa. Capítulo 1, versículo 19, una adoración en medio de la dificultad, en medio de la prueba. Ve lo que dice: y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana, su mujer, y vea lo que dice: y Jehová se acordó de ella. Jehová se acordó de ella. ¿Pero por qué Jehová se acordó de ella? ¿Porque Ana le adoró? ¿Porque Ana confió en él, en Jehová? ¿Porque Ana se portó bien? ¿Hizo todas las cosas en la casa? ¿Le preparó el desayuno muy temprano a su esposo? ¿No se le quemaron los huevos? Excelente. No. ¿Sabe por qué Dios respondió? Porque el corazón de Ana estaba sincronizado con el corazón de Dios. Tenía Ana, estaba pensando en que ese hijo, si le concedía a Dios abrir matriz, iba a ser para los intereses del reino de los cielos. Versículo 11, 1:11, vamos a ver este detalle importante. Mire lo que dice: e hizo voto a Ana diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo declararé a Jehová, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Este versículo 11 es el principio de poder tener los mismos intereses que Dios. Imagínense. Y vea, por favor, lo exacto y lo preciso que Ana hace en oración. Primero dice: Señor, dame un hijo varón. Es preciso. Dame un hijo varón. Y yo, cuando tú me lo des, lo dedicaré todos los días de su vida. Segundo y tercero, y no pasará navaja, es decir, será un nazareo. No pasará navaja sobre su cabeza, en dedicación a Jehová.
Esa oración entonces tiene que ligarla a usted al versículo 19. Y levantándose de mañana, adoraron. Es interesante. Adoraron a Dios. Y en ese momento, que después que adoraron a Dios, Jehová se acordó de su sierva. Mire qué interesante. ¿Qué hace Ana en medio de la aflicción? Adora a Dios. Lleva su causa a Dios. Capítulo 1, versículo 26, tiene que ver con esto, cómo Ana enfrenta esta situación. Y vea lo que dice aquí en el versículo 1, versículo 26. Y ella dijo: oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti. ¿Y qué estaba haciendo Ana? Orando. Señor, ¿no te acuerdas que yo derramé mi alma y vino un sacerdote y me confundió pensando que yo estaba un poco ebria? Señor, si no estaba ebria, estaba derramando mi alma al único Dios verdadero, al que me está escuchando y podía solucionar mi problema. No hay en Ana en Ana no hay ningún vestigio de envidia, ningún vestigio de a lo mejor quedarse con algo para ella. Lo entregó. Señor, es tuyo. Tú vas a alegrar mi vida, es tuyo. Y eso es lo que está haciendo Ana en medio de la dificultad. Oró al Señor. Versículo 27, nuevamente vea lo que sigue Ana haciendo. ¿Y qué dice? Es interesante, ¿no? Por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Interesante. Vea que en medio de la angustia Ana no se separó de la oración. Y eso es una gran enseñanza para nosotros. ¿Oras? Amada iglesia, ¿oras? Pero te voy a hacer otra pregunta, amados. No me interesa si oras. Me interesa es cuánto oras. Eso me interesa saber. Pero no me interesa saber si oras o cuánto oras. Me interesa saber si cuando oras le crees a Dios. Es interesante eso. Ana oró con tal convicción y oró de tal convicción que dio en su oración detalles específicos y Dios respondió. ¿Por qué respondió Dios? Porque Ana estaba alineada con la voluntad de Dios. Recuerden un caso similar, cuando Dios desechó al primer rey de Israel. ¿Recuerdan ustedes, no? Entonces Dios dijo: entonces me buscaré a otro hombre. ¿Y cuál era la condición de ese hombre? Que tenga mi corazón. En el hebreo, esa frase tan preciosa significa que esté sincronizado conmigo, que su corazón esté sincronizado con el mío. Eso significa. Saúl no estaba sincronizado. Saúl, lo más probable es que nunca haya pedido perdón por su pecado. David, cuando pecó, pasaron 9 meses y después de los 9 meses, él pidió perdón. Si leemos el Salmo 51, vemos un hombre derramado delante del Señor: Señor, examíname, oh Dios, porque solamente contra ti solamente he pecado. Señor, lávame con hisopo. Increíble. Entonces Ana está haciendo esto, está orando en medio de la dificultad. Ya vemos el versículo 26 y versículo 27, cómo esta mujer entonces estaba orando al Señor. Tercer punto. Ya vimos el primero para hacerle tal vez un remember. La angustia, sus oraciones en medio de la angustia. Y ahora vamos a ver cómo Ana adora en medio de la angustia. Cómo esta mujer va a adorar y se va a atrever a adorar a Dios. Aunque todo vaya mal,
Dios sigue sentado en su trono, hermanos. Repito, aunque todo vaya mal, Dios sigue sentado en su trono. ¿Lo cree? Sí, yo lo creo. Y me encanta ese amén fervoroso que tienen ustedes, porque eso me indica a mí, sí, Señor, te creemos. Sí, Señor. La adoración en medio de la aflicción. Leamos nuevamente entonces el versículo 19, que tiene que ver con esto. Y levantándose de mañana, adoraron a Jehová. Cuando leemos en la epístola a los Hebreos, hay una invitación preciosa que el escritor hace a los creyentes, inspirado por el Espíritu Santo, por cierto, y dice el escritor: acerquémonos pues confiadamente ante el trono celestial para hallar socorro oportuno. ¿Lo recuerdan o no? El verbo acercarse en hebreo significa llevar algo para presentar a Jehová. Nunca, jamás en el Antiguo Testamento, cuando un judío quería adorar a Jehová, nunca iba con las manos vacías. Jamás. Siempre tenía que presentar algo de gratitud a Jehová. O ya sea, como dice Levítico capítulo 1 hasta el versículo 5, donde se celebran estas 5 ofrendas, 3 ofrendas de olor grato. Cuando los judíos le iba bien en sus cosechas, iban de forma voluntaria y le decían a Jehová, y llevaban ofrendas a Jehová, y decían: oh Jehová, gracias porque nos has bendecido con esta linda cosecha. Oh Jehová, gracias porque nos has dado un hijo. Y iban y entregaban una ofrenda a Jehová, que eran ofrendas voluntarias, y se les llama las ofrendas de olor grato. Pero habían 2 ofrendas que eran de olor fétido, que tenían que ver con el pecado. Entonces aquí vemos esta imagen de que cada vez que el hombre se quiere acercar a Dios, tiene que acercarse para ofrecer algo. ¿Y qué será ese algo? Romanos capítulo 12 lo explica. Os ruego pues, hermanos, así comienza, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio santo, agradable, que sea vuestro culto racional. Así que no cantamos una canción que dice por ahí: con manos vacías vengo a ti y no tengo nada que darte. No, tengo algo que darte: mi adoración, mi vida, mi corazón. Porque eso es lo que dice el gran Shema: amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te digo hoy día las repetirás a tus hijos andando en el camino, al acostarte y al levantarte, y las pondrás como frontales entre tus ojos. Así dice el gran Shema al respecto. Entonces, ¿qué hace esta mujer? Adora al Señor en el versículo 19. Lo adora de tal manera. Y en la misma imagen, capítulo 1, versículo 28, en la misma imagen entonces, cómo Ana va a adorar al Señor. Yo pues, dice Ana, el capítulo 1, versículo 28, yo pues, cuando ya tenía lo más preciado en sus manos, viene el momento de poder desprenderse y cumplir su palabra. ¿Y sabe lo que hace en el versículo 28? Yo pues lo dedico también a Jehová todos los días que viva. Será de Jehová. ¿Y qué más sigue? Y adoró allí a Jehová. Eso significa entonces que cumplió su voto. Dios cumple, yo también tengo que cumplirle de cierta manera. Entonces esto es impresionante, amados hermanos. ¿Cómo vemos? Veamos ahora el versículo 12. Capítulo 1, mientras ella oraba largamente delante de Jehová, vea este tipo de oración, largamente oraba al Señor. Elí observando la boca de ella, pero Ana hablaba, es decir, oraba, ¿cierto? Seguía orando en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tomó por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? ¿Digiere tu vino? Y Ana le respondió diciendo: no, Señor, no. Estoy derramando mi alma en mi angustia. Si no entiendes eso, amado, no has disfrutado
la santidad del Señor en la angustia. Solo este versículo es para aquellos que se sienten indefensos y le dicen a su padre: Abba, Padre, te necesito, papito, te necesito. Y Ana está llegando a esto: no, Señor, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Amados, ¿cuándo fue la última vez que derramaste tu alma delante del Señor? ¿Cuándo fue la última vez que se estremecieron todo tu ser para ir delante del Señor? ¿Cuándo fue la última? ¿Lo recuerdas? ¿O nos estamos dando un baño de adoración? ¿O salimos en la mañana y hacemos una oración muy, muy breve? O tal vez nos queremos dar un baño de un pancito de vida y lo leemos y con eso creemos que es suficiente. Dios anhela tener comunión con nosotros. Sabe que cuando en la mesa el Señor estaba ahí en el aposento alto, el Señor le dice a sus discípulos: ustedes no saben cuánto he anhelado este momento. Así lo decía el Señor. Esta cena, así lo decía. No saben cuánto he anhelado este momento. De verdad, lo anhelo estar con ustedes. Dios anhela estar con nosotros. El tema es si nosotros anhelamos estar con Él. Entonces eso es lo que hace. Entonces ahora hay una respuesta detrás de esto. ¿Y cuál es la respuesta? Punto número 4 y último, porque después quiero hacer una conclusión y ahí quiero que analicemos cómo Ana responde a estos estímulos. ¿Cuál es la respuesta de Jehová? Capítulo 1, versículo 19 y versículo 20. Dios responde. Amén. Gracias. A mí me ha respondido muchas veces y otras me mantiene ahí al tanto y otras tal vez ni me va a responder, porque a lo mejor mis intereses no están alineados con los suyos. No están. Estoy seguro que el cielo entero se va a mover cuando uno de sus hijos diga: Señor, hazme como a Cristo. Estoy seguro que el cielo se va a mover juntamente con su Espíritu Santo cuando un creyente vaya delante de la presencia del Señor y le diga: Señor, dame más dones para ayudar a edificar a la iglesia. Estoy seguro de eso. Entonces es momento, hermanos, que podamos analizar qué tipo de adoración y qué tipo de oración estamos haciendo a Dios. ¿Cuál es la respuesta de Jehová? Versículo 19. Y levantándose de mañana, que ya lo habíamos leído, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y el Cana se llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. Y versículo 20. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz. ¿Qué estaba pidiendo Ana? Específico. Un hombre. Y dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, por cuanto lo pedí a Jehová. Maravillosa lección que podemos hacer de todo esto, amados hermanos. Ahora es interesante ahora que Ana no se cansa. Ana no llegó a la conclusión de decir: Señor, ya me respondiste, por lo tanto nos olvidamos, muchas gracias, Señor, y nos vemos en otra ocasión, y tal vez cuando te necesite voy a hacer lo mismo, y yo sé que tú me vas a responder. No, Ana no fue así. Ana le encantó orar. Ana le fascinaba orar a Dios. Y sabe que el capítulo 2, que es lo que vamos a ver en la conclusión de esto, cómo Ana finaliza este periodo de adoración a Dios. Voy a dar rápidamente el bosquejo del capítulo 2
de los versículos 1 al versículo 10. Y lo voy a dividir al menos en 5 partes. Por favor, no se asusten porque no los voy a explicar, solamente voy a dar el bosquejo para que usted después pueda examinar la conclusión que hace Ana. Capítulo 2, lo vamos a ver. El capítulo 2, versículo 1, es el regocijo de Ana en Jehová. Punto número 2, la santidad de Jehová. Capítulo 2, versículo 2. Todos están en el capítulo 2, así que no voy a repetir más el capítulo. Punto número 3, la omnisciencia de Jehová. Versículo 3. Punto número 4, el poder de Jehová. Versículos 4 al versículo 8. Y por último, los juicios de Jehová. Versículos 9 y versículo 10. ¿Alguien quedó atrasado? Lo repito de nuevo. El regocijo de Ana en Jehová, versículo 1. La santidad de Jehová, versículo 2. La omnisciencia de Jehová, versículo 2 y 3. Versículo 3. El poder de Jehová, versículos 4 al 8. Y los juicios de Jehová, versículos 9 y 10. ¿Sí? ¿Lo anotó? Si no, después ve el video y lo puede recobrar, o me lo pide después si quiere, cuando termine el culto. Mire lo que hace Ana, capítulo 2, versículo 1. Y Ana oró y dijo. ¿Qué dijo? Perdóname que parafraseé y me retiro un poco del texto. ¿Sabe lo que hace Ana? Señor, yo te doy gracias por mi hijo. Señor, yo te doy gracias por mi esposo, porque en el momento más angustioso Él me ayudó. Señor, yo te doy gracias porque me sacaste de encima a Penina, que me estaba molestando y molestando. Y Señor, gracias. Y estaba a punto de decirte, Señor, o te la llevo o tú la vienes a buscar. Señor, gracias, gracias, gracias. ¿Sabe dónde centra Ana su oración? ¿Sabe cuál es la parte más importante de la oración de Ana? Y mire cómo comienza Ana. Mi corazón se regocija en Jehová. En estos 10 versículos nunca aparece el nombre de Samuel. ¿Sabe quién resplandece? Se lo voy a decir. El regocijo de Jehová, la santidad de Jehová, la omnisciencia de Jehová, el poder de Jehová y los juicios de Jehová. Él es el Todopoderoso. Ahí Ana entonces estaba diciendo, y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová. Y Ana vuelve también a poder ver este tema, el versículo 2. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. No multipliquéis, dice, palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestras bocas, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a Él toca pesar las acciones. Los arcos de los fuertes fueron quebrados, y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por pan, y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz a 7. Y la que tenía muchos hijos languidece. Jehová mata y Él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y Él enriquece. Abate y también enaltece. Él levanta del polvo al pobre, y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra, y Él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. ¿Cómo quedamos con esta oración? Es para meditar, ¿no?
para llevarnos a la presencia del Señor. Y después, cuando vemos la historia de Samuel, uno dice: Señor, realmente hiciste tu obra y levantaste a este joven y lo hiciste un siervo tuyo. Amados, ¿cómo vamos a responder a estos estímulos delante del Señor en la angustia, en las necesidades? Creo que un buen aprendizaje de Ana, cómo nos enseña para poder confiar en Jehová. ¿Oramos? Señor, gracias, porque nos sorprende tu palabra, Señor. Cientos de años atrás, esta mujer santa, esta mujer, Padre, su ejemplo nos enseña hoy día cómo debemos de confiar en ti. Señor, ayúdanos hoy día en este mundo para que nuestros intereses, Señor, estén alineados con el reino de los cielos, con tu voluntad. Señor, así le decía el Señor Jesús a los suyos cuando le estaba enseñando a orar: hágase tu voluntad, tanto en el cielo como en la tierra. Y Señor, eso es lo que queremos hoy día como iglesia, que nos ayude, Señor, a poder menguar, a poder, Señor, restringir nuestra voluntad para dar paso, Señor. Como lo decía Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe, pero Él tiene que crecer. Señor, ayúdanos que cuando tengamos que tomar decisiones, que estas decisiones, Señor, estén en perfecta armonía con tu voluntad. Señor, gracias, porque aunque nuestras oraciones sean torpes, tu Santo Espíritu las acomoda para que lleguen ante tu presencia, Señor. Señor, si estamos pidiendo algo y si esta iglesia algo está pidiendo, yo te pido, Padre, que nos des la paciencia suficiente para esperar en tus tiempos. Hágase tu voluntad, Padre, y no la nuestra, porque tus tiempos son perfectos y tu voluntad también. Ayúdanos, Señor, a ser pacientes como el agricultor que siembra y espera el fruto. Señor, danos también la paciencia de Job para esperar también, Señor, en ti. Señor, que esta iglesia pueda saber orar, esperar, y que cuando esté en conflictos pueda saber adorar tu nombre. Gracias, Padre, en nombre de Jesús. Amén.